Bueno, pues nuevamente buenas noches. Gracias por haberse tomado el tiempo para conectarse a esta que es nuestra primera sesión de nuestra materia de fotografía publicitaria. Antes que nada, quisiera hacerles una pregunta. Quisiera saber cuál es la licenciatura que están cursando y también en qué cuatrimestre van. Bueno, no sé si, me imagino que todos van igual o no sé si alguien vaya más adelantado que otros. Quisiera saber esos datos, por favor. ¿Se los decimos por el chat o lo decimos? No, te escucho, Adriana, si me puedes comentar, por favor. Pues yo curso ahorita la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación y ahorita estoy en quinto cuatrimestre. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, todos los que están aquí de este grupo son de comunicación, ¿es Creo correcto? que sí, maestra. Sí, Muy maestra. bien. Bueno, ok, muchas gracias. Otra pregunta, ¿en su plan de estudios hay alguna otra materia que se relacione o se parezca a esta materia de fotografía publicitaria o es la única? Únicamente esta es la que tenemos. Ok. Creo que la más relacionada es interactividad de multimedios, pero es habla de imagen, pero no habla como de fotografía como tal. Ok, muchas En este gracias. cuatrimestre, sí, maestra, nuestro plan de estudios creo que es fotografía normal, fotografía publicitaria, fotografía, creo que para eventos, algo así, y ya. O sea, sí tienen otras materias de fotografía. En el plan de estudios de la Pero UNED sí está. no en este cuatrimestre. No, me refiero al plan de estudios completo. Sí tienen otras. Miren, les pregunto esto por lo siguiente, por la cuestión del equipo fotográfico. Si nada más tienen esta materia, pues no tiene caso, mucho caso, que adquieran un equipo fotográfico. Pero si van a tener más materias en donde también van a requerir una cámara, bueno, ya sería tal vez pues conveniente para ustedes que sí adquirieran un equipo fotográfico, pero finalmente la decisión es de ustedes. Miren, les agradezco que me hayan respondido a la pregunta que les hice respecto a si tenían equipo fotográfico, porque esto me permitió darme una idea si contaban con este insumo, que me di cuenta que la mayoría, pues no cuenta con, de este grupo me contestaron 10 personas y de las 10 personas que me contestaron, pues nada más 2 me comentan que sí tienen cámara fotográfica y los demás me comentan que pues solamente cuentan con un celular para tomar las fotografías. Además de esto, pues ahorita yo sé perfectamente que estamos pues en tiempos complicados, económicamente hablando, no nada más a nivel nacional, sino incluso a nivel mundial, por la situación que hemos estado viviendo desde el año pasado. Por ejemplo, pues sabemos que las personas que tienen negocios o demás, pues han tenido estas problemáticas. Y yo también entiendo perfecto que les sería tal vez muy complicado ahorita adquirir una cámara y más porque las cámaras pues no son tan económicas. Estamos hablando que las cámaras lo menos podrían ser unos 6,000, 7,000 pesos hasta unos 15,000 pesos. Más o menos ese sería como el rango digamos, de la cámara que ustedes requerirían. Sabemos que hay cámaras muchísimo más caras, pero bueno, para lo que ustedes la requieren, yo considero que eso es lo que tendrían que invertir. Pero entonces, miren, vamos a hacer lo siguiente. Quienes tienen cámara fotográfica, perdón, excelente. Pueden trabajar con la que tengan, no hay ningún problema. Con la que tengan pueden trabajar. Quienes no tengan y deseen adquirir una, bueno, sí les puedo pasar algunas características que tal vez les puedan ayudar
y quien definitivamente no les sea posible en este momento adquirir una cámara fotográfica, no se preocupen, pueden trabajar con su celular, yo no tengo ningún problema con ello. Evidentemente, pues sí, nada más tendría que ser un celular de una gama media mínimo, una gama alta o mínimo una gama media, para que las fotografías pues sí fueran más nítidas y de esta manera pues el trabajo que ustedes presenten pues sea más, se acerque más a lo que se solicita. Finalmente, fotografía publicitaria, el objetivo es precisamente vender, ¿sí? Entonces aquí ya también depende muchísimo de la creatividad de ustedes, porque pudieran tener la cámara más costosa en el mercado, la mejor cámara fotográfica, pero si alguien no tiene esa sensibilidad, esa creatividad, pues de nada le serviría mucho, no le serviría mucho la cámara, es decir, prácticamente la cámara haría sola las fotografías, pero no te parte necesaria que deben de tener para ofrecer un producto, ofrecer un servicio, es decir, hacer publicidad. En cambio, hay incluso portafolios de fotógrafos que tienen unas fotografías hermosas y fueron tomadas con un celular. Entonces, aquí también ya mucho depende de la creatividad que ustedes tengan, de los efectos que ustedes puedan agregar. Ahí en el mercado podemos encontrar diversos equipos, como son cajas de luz, rebotadores, lámparas, etcétera, que también pues llevan un costo adicional a lo que es la cámara. Pero hay otros trucos, por así decirlo, que ustedes pueden utilizar y hacer unas buenas fotografías. Pueden utilizar desde un papel metálico, desde una cartulina, desde filtros de colores, con papel celofán, con papel aluminio. Es decir, todos esos trucos que ustedes van a ir viendo sobre la práctica, porque aquí no hay más que la práctica, más que la teoría, que sí les sirve, por supuesto, saber acerca de cómo se llevan a cabo los procesos, pero más que nada, aquí lo principal es la práctica que ustedes realicen, digamos, el perder el miedo a hacer estas fotografías, eso es lo importante. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo les quiero comentar en cuanto a este punto, que principalmente es lo que deben de tener en cuenta, la creatividad que ustedes tengan, ahora sí que el experimentar, eso es lo que les va a dar la capacidad de ustedes mismos darse cuenta de cómo realizar unas buenas fotografías. Les voy a compartir una presentación para ir viendo algunos conceptos que son conceptos generales básicos y que sí son necesarios conocerlos. Y bueno, vamos a ir revisándolos porque si no se nos va el tiempo. Permítanme un momentito.
Sí, sí se puede ver en pantalla la presentación, si me pueden decir, por favor. Sí, maestra, sí se ve. Gracias. Bien, Sí se ve, vamos maestra. a... Muchas gracias. Vamos a ver estos conceptos generales básicos. El primero de ellos es la composición. Me imagino que ya habrán escuchado mucho este término cuando hablamos de fotografía. Se habla de una composición. Se refiere a cómo está creada nuestra fotografía. Un fotógrafo no solamente capta la fotografía, sino se dice que hace la fotografía. ¿Por qué? Porque toma en cuenta los elementos que él desea que aparezcan en su fotografía. Claro, también está la fotografía del instante, del momento que captura, pero también está la fotografía que construye. Para lo cual hay que organizar las formas dentro del espacio visual de forma armoniosa y equilibrada, para la cual hay ciertos lineamientos. Lo que se debe tener en mente al momento de componer una fotografía es seleccionar qué elementos vas a incluir y cuáles vas a dejar fuera de tu foto, porque tu mirada, por ejemplo, cuando tú observas una escena, pues hay muchos elementos, pero tú como fotógrafo decides qué es lo que quieres que aparezca y qué es lo que no quieres que aparezca. A esto me refiero a qué es lo que le vas a dar importancia en tu fotografía. O cómo los vas a disponer, es decir, qué lugar va a ocupar cada elemento dentro de tu imagen, a cuáles les quieres dar énfasis para que tengan el protagonismo dentro de tu foto. Aquí, por ejemplo, tengo estas dos imágenes y podemos ver una que es de paisaje y la otra es de producto. Si se pueden dar cuenta, la composición es diferente. ¿Por qué? Porque no podemos, por ejemplo, a una foto de producto no podemos darle un enfoque lejano, por llamarlo de alguna manera, sino pues entonces el cliente no estaría apreciando lo que nosotros deseamos resaltar de nuestro producto que estamos ofreciendo. Entonces tiene mucho que ver la composición de los elementos, qué es lo que quieres que a simple vista se resalte cuando tú observas una fotografía. Esto dependerá mucho también si estás trabajando con un cliente, pues qué es lo que él quiere que se resalte del producto que se va a publicitar mediante un catálogo fotográfico, por ejemplo. Otro concepto que se habla mucho en fotografía es el punto de fuga. Este nos ayuda a dar profundidad a la imagen a través de líneas reales o imaginarias. Es decir, debemos de tener ese ojo entrenado para pensar que hay ciertas líneas en ese horizonte, en ese paisaje, en ese momento que queremos capturar, y eso es lo que le va a dar volumen a nuestra imagen. Aquí, por ejemplo, tengo una fotografía que nos muestra o nos ejemplifica este concepto de líneas imaginarias, o en este caso hasta reales, como lo podemos ver en esta imagen. ¿Qué es lo que queremos resaltar en esta fotografía? El horizonte, esa profundidad que nos da a saber incluso, o nos hace que nos imaginemos incluso cuánta distancia hay en ese pasaje que estamos observando. Y esto lo hace precisamente la profundidad que se logra darle por medio de la fotografía. Este es otro ejemplo, es de punto de fuga, que estamos viendo esas líneas imaginarias que estamos trazando y nos hace que nuestra imagen tenga ese volumen que deseamos darle, ese aspecto incluso artístico que queremos resaltar en esta fotografía. El punto de fuga, es decir, es el lugar en que convergen dos o más líneas paralelas, reales o imaginarias hacia el infinito en una imagen. Entonces, cuando escuchamos este concepto, a esto nos referimos. Este sería
digamos, el diagrama de este concepto de punto de fuga del objeto y cómo lo queremos, es como si lo quisiéramos alargar hacia el infinito para darle esa tridimensionalidad a nuestra fotografía. Otro concepto importante es la regla de los tercios. Por lo regular, cuando cuando tomamos una fotografía, ¿qué es lo que hacemos? Muchas veces enfocamos el centro, pero muchas veces en una fotografía artística, en una fotografía de producto, una fotografía publicitaria, por supuesto, si ustedes analizan, muchas de ellas, el centro en realidad no es lo que más nos llama la atención. Esto está basado en esta regla de los tercios. Nos dice que el centro de atención debe colocarse en la intersección de las líneas imaginarias que dividen una fotografía en tres partes, de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Es decir, trata de imaginar que una fotografía se divide en 9 zonas iguales. Vamos a ver aquí cómo se muestra. Vamos a suponer que ese cuadro que tienes ahí es la fotografía que tú quieres tomar. Entonces, imaginariamente la vas a dividir en 9 partes y vas a ubicar 2 tercios de esa división que realizas, justamente donde se juntan los 4 puntos, y ya sea en la parte superior o en la parte inferior, es donde vas a centrar tus elementos más importantes. Vamos a ver cómo se observa ya en una fotografía. Aquí viene, por ejemplo, aquí está un ejemplo. En este caso, digamos, lo que el fotógrafo quiere resaltar está ubicado en esos 4 puntos que bueno, en este caso no imaginariamente, sino curiosamente en esa fotografía el fotógrafo nos cuenta que había esa reja antes de las columnas que quería tomar, y pues ya ni siquiera fue necesario que pensara imaginariamente en esa regla de los tercios, porque ya estaba, digamos, armada la fotografía. Pero lo que se trata es precisamente que hay que ubicar de preferencia el horizonte en la línea inferior para darle prioridad al cielo, o en la línea horizontal superior para darle prioridad a la tierra. Aquí se muestra, digamos, como la regla o los pasos a seguir. Toma una foto y divídela en 3 tercios horizontales y verticales. Puedes hacer este ejercicio con una fotografía impresa que tú tengas en tu casa y aplicarle esta regla para que te des cuenta si esa fotografía se tomó, digamos, obviamente conscientemente no, pero inconscientemente tal vez aplicando esa regla. Y si no se hizo, piensa si se hubiera aplicado esa regla, si esa fotografía hubiera quedado todavía mejor de lo que quedó. Aquí vemos esta fotografía. ¿Qué es lo que llama nuestra atención de esta fotografía? ¿Alguien me pudiera contestar? El gato. Así es. ¿Y en dónde está situado el gato? ¿Se fijan? ¿Está en el centro? No exactamente. No exactamente, ¿verdad? Ahora lo vamos a ver aplicando esta regla. Fíjense bien. Aquí está. ¿Se fijan en dónde está situada? Precisamente en esos 2 tercios, en la parte superior, y en la parte inferior tenemos, en este caso, la superficie, que es lo que le da ese sentido de profundidad o de estabilidad, en este caso, a nuestra fotografía. Y es una fotografía que nos llama la atención, indudablemente que si la viéramos nos haría voltear. ¿Por qué? Porque está estructurada de acuerdo a esta regla. Aquí tenemos otra con 2 elementos. Aquí tenemos 2 elementos en contraste, la bicicleta y la ventana. Pero se fijan el equilibrio de los tercios también. Uno está en la parte inferior y la otra está en la parte superior. Y esto hace que haya ese equilibrio. Y bueno, la fotografía pues es también
inmediatamente nos hace voltear a verla porque está bien lograda esa regla, la aplicación de esa regla. También tenemos la simetría, que esa es, digamos, esa es otra opción que también tenemos, el dividir la fotografía o el cuadro de la fotografía en dos partes y ahí podríamos poner los dos elementos, pero bueno, eso ya también depende de lo que estemos fotografiando. Si esta otra opción también puede ser muy buena. Ahora bien, hablando ya un poquito de fotografía industrial, ¿por qué nos pasamos a este tema? Porque es el primer tema que ustedes estarán revisando en la actividad 1, precisamente. En la fotografía industrial, esperar el momento perfecto no sirve de mucho, porque ¿de qué te sirve esperar a que pase, no sé, se cambie de posición un elemento? Eso no sucede en la fotografía industrial porque las máquinas siempre van a estar en donde mismo. Entonces, no es lo mismo que una fotografía de paisaje, que te esperas tal vez hasta que haya cierto movimiento para que se acomode de acuerdo a cómo tú prefieres tomar la fotografía. En este caso, siempre va a estar igual. Aquí, ¿de qué se trata? Se trata de que el fotógrafo capture la esencia de la máquina, aunque sea una máquina que visualmente pues no tenga bonitas características, el fotógrafo debe hacerla visualmente atractiva. ¿Por qué? Porque pues es de lo que se trata, de representar esa fotografía tal vez en un catálogo, tal vez en una promoción de la empresa, qué sé yo, todo lo que la empresa quiere mostrar a los clientes o a otras personas. Entonces, de eso se trata precisamente. En este caso, ¿qué elementos se van a tomar en cuenta para la fotografía industrial? Bueno, un punto importante, la luz. Sabemos que, pues por lo regular, esto lo vamos a encontrar en interiores, tal vez incluso con escasa luz. No sabemos, eso ya depende de la empresa, de la maquinaria que estemos con la que se esté trabajando. Entonces, como sugerencia, a diferencia de la fotografía de interiores, no se recomienda utilizar luz adicional o luz de relleno porque va a haber muchos puntos que pueden ser refractores, es decir, va a haber muchos puntos que van a darte algunas sombras que tal vez no, o reflejos que tal vez no te ayuden mucho para tu fotografía o tal vez sí. Todo depende del escenario. Aquí no podemos decir una regla específica, pero por lo general, cuando hablamos de fotografía industrial, pensamos en que es en interiores y pensamos en que tal vez no haya mucha luz. Ese es, digamos, como lo que se puede pensar. Entonces, lo más recomendable en este caso sería hacer uso de la luz ambiental. La exposición. En las tomas interiores se tiene que tomar tiempos de exposición largos. Esto compensará el bajo nivel de iluminación. Al trabajar con tiempos de exposición largos es necesario la utilización de un trípode o tripié, como lo conocemos. Y el diafragma de la cámara se recomienda en F8 o F16. Ahorita vamos a ver más a detalle a qué nos referimos cuando hablamos del diafragma. Y en el caso del ISO de la cámara, pues se recomienda en 100, de 100 a 400 más o menos es el nivel en el que se recomienda para la toma, en este caso de la fotografía industrial. Ahora ya pasando a estos puntos, a los elementos de la cámara. Entiendo perfecto que quien vaya a trabajar con un celular, pues estos elementos no los va a poder definir. Tal vez haya algunos celulares ya de los más avanzados
que sí traigan alguna definición de estos puntos, pero la mayoría no lo trae. Entonces, pues digamos que en los elementos que ustedes van a poner en su actividad, la idea era que ustedes pusieran en qué medida pusieron el diafragma, el ISO, qué características, es decir, la descripción de todo el escenario. En este caso, los elementos que ustedes no puedan incluir, porque el celular obviamente no les arroja esa información, no hay que ponerla, evidentemente, pero sí tienen que ser muy descriptivos. Eso sí les voy a pedir que sean muy, muy descriptivos, lo más posible, que indiquen, por ejemplo, cómo construyeron esa fotografía, la luz cómo estaba, digamos, era una luz alta, era una luz media, el espacio más o menos de cuántos metros estamos hablando, el objetivo, es decir, a qué distancia te pusiste tú del objetivo para tomar tu fotografía, si utilizaste alguno de estos trucos que ya te comenté anteriormente, algún papel celofán, algún papel aluminio para tapar tal vez algún foco, o llevaste alguna lámpara adicional. Todos estos detalles sí es necesario que los agregues, por favor, en la descripción de la actividad número 1. Quienes sí tienen cámara, sí van a tener que agregar estos puntos. Y, estoy viendo aquí, me están poniendo, excelente. Aquí en este caso sí te está dando algunas características. Eso te está dando la distancia focal, excelente, muy bien. Eso sí te va a servir. El ISO también te lo está dando. Muy bien. Todos esos datos los vas a agregar cuando lo plasmes en tu actividad. Vas a agregar esos datos para que veamos cómo construiste tu fotografía. No tengas miedo de que tu fotografía no salga como tú la deseabas. Es normal, como te comento, esto es cuestión de práctica y de práctica y de práctica, nada más, no hay más. Y también, por supuesto, la parte de tu creatividad y de tu imaginación, de que tú mismo veas el espacio, que tú misma veas si le hace falta más luz, si le hace falta menos luz, etcétera. Bueno, hablando un poquito de este tema, ¿qué es el diafragma? El diafragma es el tamaño en el que el lente abre cuando se toma la fotografía. Aquí tengo esta imagen. Si te fijas, ahí viene una F, que es precisamente esa F, es la que nos da ese rango de apertura de los diafragmas. Las cámaras, digo, las que yo considero que para ustedes son, o para nosotros, pues son que a lo mejor no somos fotógrafos profesionales, o que no, si alguien se dedica a eso, bueno, pues a lo mejor ya profesionalmente en una empresa, etcétera, pues sí tendrá que tener una cámara un poquito más, con más herramientas, pero digamos la media, por así decirlo, estamos hablando que el rango de apertura que tiene va de los 4 a los 8 más o menos. Pero si te fijas, tenemos F11, F16 y hasta F22. ¿Qué quiere decir esto? Te fijas que entre más grande esté el rango, más está cerrado el diafragma. En el 2.8, si te fijas, el diafragma está totalmente abierto prácticamente. En el F4 está un poco más cerrado, 5.6. El 5.6 es como el más, es el estándar, el 5.6. Tenemos también el F8, F11 y hasta el F22, que realmente el diafragma prácticamente nada más deja un pequeño círculo abierto. A menor rango de apertura,
tenemos más profundidad y viceversa. A mayor apertura del diafragma tenemos menos profundidad. Esto también depende de cómo tú quieras la imagen. Si te quieres centrar, por ejemplo, en obtener la imagen de una persona y quieres como difuminar todo lo que aparece a su alrededor, entonces tu diafragma debe de tener menor apertura y viceversa. Si quieres que se vea, digamos, todo lo que está a su alrededor, pues tiene que tener mayor apertura. Esos son los puntos que tú con la cámara puedes ir viendo, puedes ir moviendo el diafragma al rango que tú tengas, darle mayor y menor para que te des cuenta de cómo aparece la imagen, cómo en unas se va centrando más cierto elemento y en otras se va, digamos, difuminando un poco más. En las cámaras reflex el diagrama lo podemos encontrar en los lentes y ahí se ve cuando esas compuertas u hojas se cierran. Aquí está la imagen, ese es el diafragma, es esa apertura. Entonces, cuando se toma la imagen es cuando se abre o se cierra, es decir, es la cantidad de luz que deja pasar y hace que se enfoque cierto elemento. En una situación con poca luz puedes abrir el diafragma o viceversa. Si hay demasiada luz, tienes que cerrarlo. Si el diafragma está muy abierto, la profundidad será muy pequeña y si está más cerrada tendremos una gran profundidad de campo, lo que mencionaba hace un momentito precisamente. Y estos es otra imagen del diafragma con los rangos de apertura que existen. Como te comento, los más comunes o el estándar en las cámaras es de más o menos como del 2.8 al 8 o al 11 aproximadamente. Entonces, bueno, el F o el número F es la distancia focal de la lente y el diámetro del orificio por el que entra a la cámara. Entonces, cuanto mayor sea el número de F, menor será la apertura del diafragma y menos luz llegará al sensor. Y cuando menor sea el número F, mayor será la apertura del diafragma y más luz le llegará al sensor. Y esto depende, como te comento, de lo que quieras tomar. Bueno, aquí es otra imagen con ejemplificado con otro dibujo, pero con el mismo tema. Maestra, entonces, Sí. necesito más luz. ¿Abro? Necesito menos luz. ¿Cierro? ¿Cuál? A ver, no te escuché bien. ¿Me repites, por favor? Que en cuestión del diafragma, que es, si necesito más luz, abro el diafragma, y si necesito menos luz, cierro el diafragma. Así es, exactamente. Así es. Por eso tiene mucho que ver si la foto es en interior o en exterior. Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Entonces, en la fotografía industrial, pues es un punto a tomar en cuenta porque, como ya mencioné, pues por lo regular en una fotografía industrial, pues es en interiores y tal vez no haya suficiente luz. Aquí se muestra, por ejemplo, el ejemplo precisamente. Con un F1.4, la profundidad de campo es escasa. Si se fijan, está enfocado el elemento, pero todo lo que está alrededor no se aprecia. Y acá una profundidad de campo amplia, se aprecia todo, es con un F22. Esto, bueno, pues ya ahí depende de lo que queramos tomar. Otro concepto también es la velocidad que hay que tomar en cuenta, que es la cantidad de tiempo que tarda el lente al abrir y cerrar. Aquí, bueno, creo que no, tal vez no se alcance a ver bien la foto, pero bueno, es parte de
dice aquí, el obturador es la parte de la cámara con la que controla la entrada de la luz que llega al sensor de la imagen. Mayor velocidad es igual a menos luz, menor velocidad es más luz. Y aquí se ve la imagen del obturador abierto, obturador cerrado. Eso también es otro elemento que es parte de la información que las cámaras te pueden arrojar y que también depende del espacio, del escenario en el que te encuentres. Es decir, que si estás en un lugar en donde hay menos luz, el obturador debe tener mayor velocidad. El ISO. El ISO marca la cantidad exacta de luz que necesita la cámara para hacer una fotografía. Por ejemplo, en lugares al aire libre con mucho sol, manejaríamos un ISO bajo de 100 hasta 400 como máximo, dependiendo de la cantidad de luz. En lugares como algún interior, entornos más oscuros, focos en movimiento, con profundidad, será necesario elevar los valores del ISO. Puede ser desde hasta 8000, 12000, depende de la cantidad de luz. Todos estos datos que te estoy comentando, no hay otra forma de que los ubiques más que en la cámara fotográfica, porque es donde tú puedes ubicar estos aspectos, precisamente aquí donde vienen todos estos numeritos, es donde viene señalado precisamente, incluso te da una conversión y por ejemplo de los metros que tú puedes alcanzar y también es otra, ¿cómo se puede decir? Es otra forma que tú tienes de calcular si estoy a tantos metros aproximadamente de mi objetivo, cuál apertura debe de tener el diafragma para una mejor fotografía. Todos estos elementos que te comento están señalados en las cámaras fotográficas. Aquí, como ya me mostraron también en algunos, tal vez en algunos celulares, pues también aparece esta información y bueno, pues excelente. Con esto vas a ir trabajando y tú mismo te vas a dar cuenta que si hay más luz, incluso las cámaras que son automáticas, pues ni siquiera tienes que, ahora sí que darle tantas instrucciones, sino que la misma cámara enfoca y marca la información del ISO y del diafragma que debe de tener de acuerdo al enfoque, porque son cámaras automáticas. Aunque evidentemente, pues lo ideal es la manual, porque tú mismo te vas dando cuenta, aquí le tengo que poner más apertura de diafragma o le tengo que poner más, de acuerdo a la que tú quieras lograr en tu fotografía. Cuando hablamos de objetivo de la cámara, nos referimos a esto, son los objetivos de las cámaras, donde están los lentes precisamente, y que bueno, también, pues ya un fotógrafo profesional, pues tiene varios objetivos, porque depende de lo que quiera tomar, pues hay objetivos, pues muy, muy potentes, por llamarlo de alguna manera. Incluso hay teleobjetivos y bueno, que pueden tomar una fotografía pues, a distancias de muchísimos metros y fotografías muy, muy claras. Aquí está también un esquema de las partes de la cámara, el diafragma, el obturador, el sensor, el visor, el espejo, el disparador. Y bueno, esto es parte de conocer un poquito más de la cámara. Ahora hablando del equipo, lo que yo les mencionaba hace un ratito, están los rebotadores de luz, que son estos que están aquí, que son como estas pantallas circulares cubiertas de tela de diferentes colores. Hay algunas de color negro, unas blancas, otras metálicas. Depende del efecto que quieran dar en una imagen. Está el fondo, que es que está aquí, que por ejemplo en una fotografía de producto, pues pones tu fondo para que no se vea tal vez la pared o no se vea otros elementos que tú no quieres que aparezcan, pues pones tu fondo.
Están la caja de luz, como esta que está aquí arriba. Ahí ponen el producto, por ejemplo, dentro de la caja, y por fuera ponen las luces de acuerdo a la iluminación o a las luces que quieran que se proyecte. Por ejemplo, si se fijan cuando ven la fotografía de algún vaso, por ejemplo, que está promocionando algún vino, sí se dan cuenta que los hielos, incluso se nota el efecto del agua que está fuera del vaso. Todos esos efectos también se logran por medio de estas cajas de luz. Las luces, por supuesto. Pero todos estos insumos que ven aquí, pues también no son tan económicos y no es necesario también que los adquieran. Pero aquí es también donde depende de la creatividad de ustedes. Si no tengo un fondo, bueno, pues puedo utilizar alguna tela, puedo utilizar alguna cartulina. Como caja de luz hay tutoriales en internet que ustedes pueden construir su propia caja de luz con cartón, con plástico. Es decir, ya es cuestión de que ustedes puedan hacer uso de todos estos trucos que hagan que sus fotografías pues tengan un efecto pues más profundo. Aquí me dice Adriana que ella utilizó aluminio, excelente. Sí, es que pues ahora sí que hay que imaginarnos, ¿verdad? ¿Qué nos puede servir? Creo que esta se repitió, habla al de la fotografía industrial. ¿Qué es lo que se quiere mostrar cuando hablamos de fotografía industrial? Y hay que partir del hecho de que la fotografía de tipo comercial se trata de cualquier tipo de imagen que tiene precisamente esa finalidad, una finalidad comercial. En este caso, la rama de la fotografía, en este caso de la fotografía industrial, es en donde se consiste en mostrar lo que ocurre en algún proceso industrial, en donde también pueden dar a conocer las instalaciones de las industrias, todo lo que tiene que ver con los procesos de manufactura. La fotografía de producto nos referimos a cuando queremos anunciar algún producto de cualquier tipo, ya sea de alimentos, ya sea de calzado, de muebles, de cualquier producto que se quiera anunciar. Bueno, estamos hablando de fotografía de producto. Aquí están un ejemplo de fotografía de producto. Aquí tenemos unos zapatos, luego abajo tenemos un ejemplo de fotografía industrial y acá arriba tenemos un ejemplo de fotografía turística. ¿Por qué muestro esto? Porque precisamente es lo que ustedes van a tener que hacer. En la actividad 1, lo que se pide es la fotografía industrial. ¿Qué van a entregar? Van a entregar un portafolio fotográfico de 7 fotografías, pero ahí en la descripción de la actividad viene todo lo que debe incluir, no nada más es poner las fotografías y ya. Hay que poner la descripción de todas las fotografías, como ya les comenté, todos los elementos que puedan rescatar, además los elementos que ustedes tuvieron que añadir para realizar sus fotografías, hay que describirlas lo más preciso y amplio posible. Y tienen que describir en dónde las tomaron, qué tipo de empresa es y demás. Aquí en este punto, yo sé también que ahorita volvemos al tema, pues ahorita de la pandemia. Por ahí algún compañero me comentaba que ahorita, pues en el lugar que vive, la mayoría de los lugares están cerrados. Lo entiendo perfecto también. Yo no les pido que vayan a una empresa grande, no les pido que vayan a la Bimbo. Digo, si fueran y les dieran oportunidad de tomar sus fotografías ahí, pues excelente, pero yo sé que es complicado. No les pido eso, pero sí hay que esforzarse. Por ejemplo, la panadería que está a unas cuadras de su casa, que tal vez ahí hagan el pan,
pues les pueden pedir permiso de que les den oportunidad de tomar algunas fotografías del proceso, porque aquí no estamos hablando del producto, aquí lo que queremos ver es el proceso. Si hay máquinas que participen en la elaboración de los productos, ahí es donde se van a tomar las fotografías industriales. Puede ser algo pequeño como un negocio que de un taller mecánico, por ejemplo, no sé, cualquier empresa o negocio que ustedes elijan está bien, pero sí les pido que traten un poquito de esforzarse. En caso de definitivamente no poder hacerlo, bueno, pues ya también dependería que ustedes construyeran sus imágenes. Ahí ya tendrían incluso que construir en su propio hogar, pues toda la historia ficticia tal vez de la empresa y tomar las fotografías. Estaría un poquito más complicado, pero bueno, tampoco es imposible y también es válido. Pero sí, de preferencia, pues sí sería lo ideal que pudieran hacerlo directamente en el lugar de donde se realiza. Aquí me pregunta Eric que si puede ser en bienes raíces o debe ser únicamente un negocio. Bienes raíces, sí, no hay ningún problema, pues puedes tomar fotografías en el lugar donde se hacen, por ejemplo, los planos, pudiera ser, si es que hay un lugar donde se lleva esto, no sé, traten de ubicar un lugar en donde pues la fotografía nos hable de esos procesos. Negocio de venta de cosméticos, pero si aquí el punto es la producción. En el caso de la venta de cosméticos, pues no sé, tal vez la producción sería el embalaje. No sé si dentro de tu venta de cosméticos tú participes en el embalaje de los cosméticos o sea, por ejemplo, como una venta de catálogo, pues está más complicado porque ahí no hay nada de producción. Sí, pero sí pudieras, por ejemplo, pues ser creativa y aunque no los produzcas tú los cosméticos, tal vez en el embalaje de cómo los guardas en las cajitas, no sé, hay que pensar un poquito en cómo presentarlas, pero sí puede ser, ¿sí? En la realización de los paquetes, sí, es correcto, Michelle, no hay problema. Entonces eso es lo que tiene que ver con la actividad 1. En el caso de la actividad 2 se piden 6 fotografías, una de instalación industrial, procesos industriales, en ese incluso se pueden utilizar las de la actividad 1 también, no hay problema. Hay que tomar una de alimentos, hay que tomar una de productos, hay que tomar una de servicios y hay que tomar una turística. La de servicios pudiera ser, pues, por ejemplo, en una gasolinera, no sé, en un restaurante, pudiera ser, es todo lo que implique servicio. Una turística, pues yo creo que está más fácil, pues puede ser en cualquier parte del lugar en el que ustedes vivan, pueden hacer una foto turística. ¿Y qué es lo que van a entregar en la actividad 2? Van a entregar una presentación digital. Lean con detenimiento tanto las instrucciones, por favor, como las rúbricas de evaluación, ¿sí? Es necesario leer con detenimiento porque hay veces que hay puntos que no se mencionan con detalle en las instrucciones de la actividad, pero sí se mencionan en la rúbrica. Entonces, para que lo tomen en cuenta. En el caso de la actividad 3, lo que van a hacer es, ahí no se pide fotografías, van a hacer una investigación de lo que implica un estudio fotográfico y lo que van a presentar es una infografía. Y finalmente en la actividad 4, lo que van a hacer es un tipo resumen de los puntos revisados y van a hacer un mapa conceptual. Estas 4 actividades tienen fecha límite la misma fecha, que es el 11 de febrero.
En la presentación digital es una foto de cada una, sí, así es correcto. Y todo se entrega el 11 de febrero a más tardar. Pero yo les sugiero algo. Yo les sugiero que no se esperen hasta esa fecha para entregar las 4 actividades. Planeen, por ejemplo, esta semana entregar la actividad 1. La próxima semana tal vez hacer la actividad 2 y la siguiente, pues tal vez hacer la 3 y la 4. Porque si se esperan a hacer todo al último momento, en primer lugar se van a saturar, se van a estresar, van a entregar tal vez un mal trabajo y luego aparte a mí me van a tener como días y noches, califique y califique, ¿verdad? Aparte que si ustedes, yo les reviso la actividad y si ustedes desean mejorar en algo, si ustedes desean hacerlo, lo pueden hacer. Por segunda ocasión pueden hacer una segunda entrega, pero siempre y cuando sea antes del 11 de febrero, mucho antes, porque si ya hacen sus entregas, no sé, 8, 9, 10, 11, me va a ser tal vez imposible alcanzar a revisarles todas las actividades para que ustedes puedan hacer en todo caso una segunda entrega. Entonces, yo sí les pido que planeen sus tiempos. Yo entiendo perfecto que tienen muchas otras tareas que hacer, que no es la única, yo lo sé, pero sí es necesario pues hacer una buena planeación, una agenda que incluya precisamente pues todas sus actividades para que no les tome ahora sí que ya el tiempo apresurado y pues porque luego cuando eso sucede pues a veces los trabajos no tienen la calidad suficiente. Entonces, sí es importante. Algo que quiero resaltar también, la fotografía es para disfrutarse. La fotografía disfrútala, no es algo, bueno, es algo muy bonito la fotografía, el ver cómo construyes tus fotos, cómo los elementos que tú dispusiste, etcétera. Entonces, disfrútenlo, principalmente disfruten eso, tengan ese objetivo en mente para que no piensen nada más, es un trabajo, es un requisito, lo tengo que hacer obligatoriamente, porque ya ahí se pierde como, pues, un poquito más esa magia, por así decirlo. Las primeras 4 actividades se entregan el 11 de febrero, efectivamente, Eric. Por eso me enfoqué a hablar de estas 4 actividades. La próxima sesión la tendremos en 15 días. Es decir, tendremos sesiones una semana sí y una semana no. Entonces, en nuestra siguiente sesión, pues prácticamente yo espero que ya la mayoría haya entregado, más bien, que ya hayan entregado prácticamente la mayoría de estas 4 actividades y ya tal vez nada más sería revisar algunos puntos y ya empezar a hablar de las siguientes actividades. Yo espero que así sea. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, yo tengo una duda. Sí. Yo le pregunté bienes raíces y aunque la respuesta que me dio sí fue lo suficiente satisfactorio, yo me refería a una casa. Pero yo ya entendí que tiene que haber algo de producción en la fotografía. Ahora, mi otra Así pregunta es. ¿y si es la construcción de una casa, cuenta? Ahí sí. Ahí Ahí sí. sí, exactamente. Ahí Pues sí. Sí, muchas porque gracias. ahí Esa digamos era que mi duda. se está produciendo la casa, ¿no? Por decirlo así. Sí, sí. Pues gracias. Entonces, ¿quieren que les pase la presentación, que se las comparta? Lo puedes subir Sí, por maestra, por favor, plataforma si Neo. podría. Muy bien. Se las voy a compartir.
Entonces, pues seguimos en contacto en plataforma. Yo ya prácticamente son 3 minutos. Me tengo que desconectar ya porque tengo otra sesión ahorita a las 9 de la noche. Entonces estoy a 3 minutos de iniciar la siguiente. Les comparto la presentación. Cualquier duda que tengan, envíenme mensaje. Con todo gusto lo revisamos. La grabación de la sesión también se las comparto. Y bueno, pues seguimos en contacto. Les agradezco que se hayan podido conectar y que pasen muy buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego. Gracias, maestra. Un gusto. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Maestra. Hasta luego. Hasta luego.